Bueno, entonces hoy damos inicio pues a la guía de aprendizaje RA03. Entonces, inicialmente tenemos lo que se conoce como gráficos. Entonces, un gráfico en Excel tiene la capacidad de resumir información compleja. Te ayudará a que tu equipo entienda los puntos esenciales, detectan patrones y comportamientos, entre otros análisis que sin duda son esenciales para cualquier área corporativa. Tipos de gráficos, pues ahí están la guía, está el de pastel, el de barras, están los de comparativa, los lineales, bueno, etcétera, etcétera. Entonces ahí les queda pues como los tipos de gráficos. Vamos a trabajar con el archivo gráficos. Gráficos. Bueno, ustedes saben que los gráficos realmente lo que nos deben permitir es representar una información, ¿cierto? Representar una información, pero que cuando se vea esa información, pues obviamente sea clara, entendible, que de una nos entregue lo que queremos visualizar, ver. Si un gráfico me pone como a, pues pucha, si será, venga a ver, no entiendo, ya ese gráfico perdió su esencia, ¿sí? El gráfico automáticamente, nosotros cuando los vemos en las revistas o en los periódicos o estamos consultando en internet, usted no necesita ver la tabla matriz, usted no necesita ver la tabla, usted simplemente ve el gráfico y de una entiende de qué le están hablando. Ese es el objetivo de un gráfico. Entonces lo que vamos a hacer acá, vamos a representar ese gráfico con respecto a las unidades vendidas. ¿Cómo puedo insertar un gráfico? Pues normalmente las personas lo que hacen es que seleccionan, se van a la cinta insertar y acá en el grupo de gráficos pues está todos los tipos de gráfico que podemos trabajar. Entonces si yo ya quiero insertar un gráfico, simplemente selecciono el tipo de gráfico y el gráfico específico y ahí vemos cómo me lo inserta de una. Hay otra opción que se puede hacer a través de la combinación de teclas al F1. Al F1. Entonces yo me paro en la matriz, no necesito seleccionar. Yo me paro en la matriz y presiono al F1. Tal vez algunos de ustedes, como tienen portátiles, les toque combinar el F1 con FN. Entonces al FN F1. Eso ya depende pues el modelo de su equipo. Entonces cuando nosotros insertamos el gráfico, entonces obviamente pues ya tenemos que entrar a revisar qué elementos son necesarios tener en el gráfico, cómo lo puedo personalizar de tal manera que ese gráfico represente la información que yo quiero. Inicialmente, cuando lo hicimos con el al F1, vuelvo a darle al F1, él automáticamente selecciona todo lo que representa la matriz. Es por esa razón que vemos unas barras al final que están representando el total y obviamente por la característica de esas barras, pues se ven más grandes que las otras. Realmente aquí, estas gráficas no deberían entrar. ¿Por qué? Porque obviamente estas gráficas de total están sumando cada uno de estos productos. Entonces, por dicha razón, pues se ven grandísimas. ¿Qué puedo hacer? Entonces, sacarlas, en este caso, del área de selección. Y eso es muy fácil. Usted, al tener seleccionado el gráfico, él le muestra la matriz que se está trabajando. Entonces, simplemente yo puedo llegar acá a este borde. A este borde del gráfico, me paro acá en la esquina y simplemente le digo, yo no necesito que me incluya los totales. Ah, miren la diferencia. Ahí cambió. En este gráfico vemos la leyenda. La leyenda es, digamos, como la interpretación de los valores cuando hay más de dos o más valores. Entonces aparece la leyenda. Acá sí es importantísima la leyenda,
porque pues a mí pueden entregarme, voy a quitarle la leyenda a este gráfico, a mí me pueden entregar esto, así como lo estamos viendo en este momento, y yo puedo hablar de que sí, se está hablando de 8 productos, pero ya identificar esa barra que representa en en ese producto, pues ya es más complejo. Porque claro, visualmente yo lo veo y yo digo, bueno, acá están hablando del producto 1 que tuvo 2, 4, 6 movimientos o ventas o yo no sé, ¿cierto? Y más si está impreso, pues si está así digital, yo me paro en la barrita y mire que ella me muestra la información. Yo me paro en cada barrita y me muestra la información. Entonces, en este caso, la leyenda es esencial. ¿Cómo inserto la leyenda? Simplemente acá desde el más, le doy un cliccito, mira que no se está viendo por el tamaño, acá mismo se me despliega, busco leyenda y ahí yo ya le puedo decir en leyenda dónde la quiero ubicar, si a la derecha, si arriba, si a la izquierda, si inferior, dejémosla ahí. Ahí está. Título del gráfico también es un elemento esencial, entonces lo puedo manejar de dos maneras. Una, escribirlo manualmente. Entonces lo que hago es que yo borro lo que hay ahí y le digo unidades vendidas. Un ejemplo. 2021. Un ejemplo. O la otra, tomo un valor que ya está representado. Voy a volverlo a borrar. Voy a volver a borrar ese título para que lo veamos. ¿Y cómo se hace eso? Entonces miren lo que hacen. Estos son truquitos. Simplemente seleccionan del borde, no que quede así con los puntos, sino que quede la línea seguida. Selecciono el título del gráfico. Me voy para la barra de estado, para la barra de fórmula, disculpen. Le coloco igual y selecciono el título que hay en la matriz. Vuelvo y repito, selecciono el título del gráfico. Me voy para la barra de fórmula, coloco el igual y le digo que el título que debe coger es este. Le doy un enter y ya me lo cargó. Entonces uno dice, pues qué bobada, yo lo escribo. No, la ventaja es que usted lo van a mirar, ya usted simplemente cambias este. Por ejemplo, unidades vendidas 2021. Le dan enter y automáticamente él va a actualizar el título de acuerdo a lo que tiene. ¿Qué otro elemento es importante a la hora de construir un gráfico? La personalización del mismo. Entonces, acá lo selecciono, se me tiene que activar herramientas de gráfico en la parte superior con formato y diseño. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Colocarle un estilo, uno que me llame la atención. Entonces, yo miro los estilos, no tengo necesidad de darle clic, mire que simplemente voy pasando por encima de él y él me los va colocando los estilos o el diseño que quiera. Por ejemplo, acá, si a mí me entregaran este gráfico así, ya es más claro. Yo sé que me están hablando de unas unidades vendidas en el año 2021, de 8 productos entre enero y junio, pero las cantidades, entonces ya me toca con una regla empezar a mirar, a ver, esto es como 35, este es como 25, este es 40, este es como 33. ¿Sí ven? Miren, supuestos. Y en la parte de mercadeo, de ventas, no podemos hablar de, es que creo que fueron como 50,000 unidades, no, o fueron o no fueron, o fueron más o fueron menos, o son las 50,000. Tenemos que tener precisión. Entonces, para eso, también puedo aplicarle un diseño rápido. El diseño rápido lo que me permite es adicionarle esos elementos. Por ejemplo, en este caso, mire, puedo insertarle la tabla debajo o, según el diseño, vea, por ejemplo, los valores. Aquí vi esta de valores. Vea, es el diseño 2 y el diseño 4. Entonces, mire que ahí lo apliqué. Ahora sí, si yo le entrego este gráfico a usted, usted ya lo interpretó. Me están hablando de unas unidades vendidas en el 2021 de 8 productos especialmente, o los que vende la empresa, los que fabrica, en los cuales el producto 1 se vendieron 35 unidades, del producto 2 17 en enero,
del producto 320. Mire que ya es más contundente la información. Pues por eso es tan importante que cuando usted personalice su gráfico cumpla con esas características de en el momento en que usted lo entregue, lo imprima, sea visible, sea entendible. El gráfico no se trata simplemente de graficar y listo. Ahora vamos a personalizar un gráfico diferente. Dice, cree un gráfico de forma manual. Ya lo hicimos con el F1. Comparando solamente las ventas de mes de enero y junio. ¿Eso qué quiere decir? Que queremos mostrar solamente lo de enero y junio. Entonces, ¿qué hago? Hago una selección inicial de esto, producto y el mes. Dejo presionado control y selecciono el otro mes. Ahí sí me voy a ir a insertar, voy y busco el gráfico, el que quiero, y miren que ahí solamente estaría insertando la comparación entre enero y junio. Acá pues ya usted verá si coloca el mismo título o acá ventas enero versus junio. Ya ese sí lo puede personalizar. Ventas enero versus junio. ¿Sí? Ya usted ahí determina qué elementos visuales quiere para su gráfico, qué diseño le va a colocar. Vea que este diseño de una le aplicó las características. Listo. Entonces miren lo diferente que se ve un gráfico en estos casos. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud hasta ahí? Vamos bien. Vámonos a pasar a gráfico avanzado. Pues yo lo llamé gráfico avanzado porque pues ya le vamos a hacer una serie de cositas a este gráfico, pero realmente es un gráfico normal. Entonces dice, crea un gráfico haciendo uso de las imágenes y aplica un tipo de gráfico de series. Puedes utilizar líneas en el eje secundario. Bueno, vamos a mirar. Entonces aquí vemos que hay como unas imágenes. Estas ahorita las vamos a utilizar. Voy a seleccionar acá al F1 o insertar gráfico. Y acá nos insertó el gráfico. Aquí vamos a identificar algo pues muy contundente. Lo primero es que yo estoy tratando de insertar en ese gráfico dos valores totalmente diferentes. O sea, no están como dentro de una misma categoría de unidad o de línea. Estoy tratando de comparar la profundidad de una excavación de esos pozos con unas inversiones en dólares. Entonces miremos que la unidad es totalmente desfasada. Además, la comparativa acá en el gráfico, pues no se presta como para pensar o creer que, pues, que puedo hacer esto. De igual forma, nomás miren el volumen de una gráfica con respecto a la otra. Entonces, si yo pusiera la comparativa aquí para identificar este valor, ¿qué significa? Pues no, eso ni con lupa, pues, porque de igual forma en el eje no es visible. Entonces, cuando yo hago uso de valores totalmente distintos, acá estábamos hablando de lo mismo, de cantidades, ¿sí? De cantidades, de unidades vendidas. Entonces, estábamos hablando de la misma unidad. Pero aquí vuelvo y repito, estamos tratando de mirar cuánto costó la excavación que se hizo en un pozo. Entonces son dos unidades totalmente diferentes. Entonces aquí es donde a veces nos toca utilizar ejes diferentes, ejes distintos. Cuando nosotros insertamos gráficos, siempre el comportamiento del gráfico es que lo dimensiona o lo dibuja en un mismo eje. Todos los valores que se incluyen dentro del gráfico van en el mismo eje. Hay veces que nos toca cambiar esos ejes. ¿Para qué? Para que el comportamiento del gráfico sea diferencial de la otra unidad o del otro valor. En este caso, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a personalizar acá. Aquí como no tengo título, pues aquí sí lo personalizo.
eh, inversión, pozo, pozos, inversión, pozos. Listo. Digamos que lo voy a dejar ahí. Ahora, ¿qué más le voy a hacer? Le voy a aplicar un diseño que de pronto se vea un poco mejor. Aunque ese diseño ahorita va a cambiar, lo voy a dejar con uno de acá. Listo. Entonces, necesitamos cambiar el eje puede ser de valor, para que veamos la posición de la excavación y lo que costó esa excavación. Entonces, ¿qué hago? Ojo, en los gráficos hay como varias áreas. Mire que esta es el área total del gráfico. Hay un área de gráfico. Mire que se ve los punticos más adentro. Son diferentes. Una cosa es cuando usted selecciona esto, otra cosa es cuando usted selecciona solo el área. Mire que se ven solamente los puntos externos. Pero cuando yo me vengo acá adentro, es totalmente diferente la selección. Y yo puedo seleccionar los valores. En este caso, mire que le dé clic a la barrita azul y se seleccionaron todos los valores de pozo. Si le doy a la naranja, estoy seleccionando y estoy viendo en la tabla lo que tengo seleccionado. Entonces, en este caso, ¿qué voy a hacer? Le voy a cambiar el eje a la inversión. Entonces, la acabo de seleccionar, me voy a herramientas de gráfico o diseño de gráfico y vengo y busco esta opción que se llama cambiar tipo de gráfico. Voy a cambiar este gráfico. Este nomás, el naranja, no el azul. Entonces, cuando le doy clic ahí, me aparece la ventana donde me dice, listo, este es su gráfico actual, ¿usted qué quiere hacerle? Entonces yo le digo, vea, yo quiero la inversión colocarla en el eje secundario. Mire lo que pasó ahí mismo, hagan de cuenta como si se sobremontara esas columnas sobre las otras. Realmente las azules están detrás. Lo que pasa es que como los valores en dólares son más grandes que los metros de la excavación de cada pozo, pues obviamente el azulito está detrás del naranja. Pero además de eso, le digo, no me sirve como barras. Voy a cambiarle el tipo de gráfico. Entonces le voy a colocar, yo qué sé, de línea, puede ser con marcadores. Entonces miren lo diferente que lo vamos a ver. Vamos a ver que este pozo, que tuvo una excavación más o menos casi de 400 metros, su inversión fue, acá tendríamos la escala, pero ahorita esto lo personalizamos para que nos den los valores, porque este punto yo no lo puedo referenciar con este eje, sino que lo tendría que referenciar con este. Entonces, esas son mejoras que le voy a hacer. Le voy a dar a aceptar, ojo con esto, eje secundario. Aceptar y ahí lo tengo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Y mire cómo cambia la leyenda. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a borrar este eje para que no se me vea y me enrede. Entonces, lo selecciono y suprimir. Ahí lo borré. Bueno, pero creo que borré el equivocado. Venga, miremos a ver. Borré el de borremos estas excavaciones a ver. No, se me pierde mucho. Se me redimensiona. Mire, entonces voy a dejar los ejes. Voy a dejar los ejes porque obviamente este es el que me está representando la excavación y la inversión. Lo que voy a hacer es que voy a personalizar esto, de que me muestre de cuántos invirtió. Entonces, ¿qué hago? Pues nuevamente me voy a diseño de gráfico y empiezo a seleccionar. Voy a disminuir un poquitico acá. Empiezo a seleccionar aquel que de pronto, acá creo que no hay de valores. Voy a dejar este negrito que se vea un poquitico más y me voy a ir a diseño rápido. Este sí, véalo ahí. Ahí lo tengo, este me gustó. Listo. Ahí lo tengo. Entonces ya estoy identificando que este pozo, el 1, tuvo una excavación de 360 y costó $15,000. Este tuvo de 400 y costó 12,000. Aquí ya el inversionista dice, venga, pues yo no sé nada de pozos, pero me imagino que va a entrar a pelear allá, venga, ¿cómo así? Este 400 metros me costó $3,000 menos. ¿Qué pasó acá? O tierras diferentes,
o maquinaria diferente o qué pasó. Al igual que este, bueno. Pero mire el análisis tan distinto a lo que inicialmente habíamos visto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a personalizar estos valores. Mire que yo puedo personalizar todo. Entonces me vengo para inicio y digamos que como son los naranjitas, no sé si quede muy saturado, pero entonces más bien sin relleno. Me parece mejor, le voy a colocar negrilla y de pronto le coloco eso. Ahí está, mire. Y a estos, ¿yo qué podría hacer? Miremos a ver si me da la opción de personalizarlo. A ver. Entonces miren que aquí ya nos ponemos a jugar. Formato de etiqueta de datos. Le di clic derecho, formato de etiqueta de datos. Y vamos a ver, vean la posición de la etiqueta, ¿sí ven? Mire cómo la puedo cambiar para que no se me choque, digámoslo así. Aquí yo pensaría que podría ser. Entonces ya, ¿qué hago? La personalizo. Voy a colocarle aquí color. Ahí está, mire lo diferente. Entonces, ¿qué hice? Personalicé mi gráfico. He personalizado mi gráfico y es un gráfico que ya se puede interpretar, ya se puede leer. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estas imágenes que aparecen acá? Las vamos a utilizar. Entonces, mucho cuidado lo que voy a hacer. Voy a empezar con los barriles. Entonces, voy a copiar la imagen. Copiar. Ahí la copié. Selecciono las barras que son los pozos y le doy control V o pegar. Y mire que puedo reemplazar a la barrita por el icono. Lo que pasa es que quedó muy aplastada. Antes le voy a dar clic y se me perdió el texto. Entonces el texto ya hay que mirar a ver cómo lo coloco. Por fuera con otra letra. ¿Cómo fue eso, profe? ¿Cómo fue eso? Qué pena. Usted llega y copia el icono que necesita pegar. Lo copia. Viene y selecciona la barra donde nos necesita reemplazar. Entonces mire que se seleccionaron todas las excavaciones. Y le da a pegar. Entonces él pega esa imagen y reemplaza la barra. Aquí nos toca volver a personalizar el texto ahorita. Le voy a dar clic derecho, dar formato a serie de datos, se abre este panel y voy a empezar a disminuirle el ancho del rango. Voy a colocarlo de, yo qué sé, de 35 a ver cómo se ve. Mire que ahí voy a colocarlo menos, 25, para que no se vea como tan feo ese pozo estripado. Listo. ¿Qué voy a volver a personalizar? El texto, porque obviamente al colocarlo negro se me perdió ahí. Voy a colocarlo de pronto de otro color, o blanco, no se ve, o amarillo tampoco, de pronto más grandecito, de pronto un relleno, vea, de pronto un relleno era como la solución, pero igual si yo no veo, es que ya ahí es cacharreo, ¿cierto? Entonces de pronto voy a volverle a dar clic a esas etiquetas, formato etiquetas de datos, y le voy a decir que me lo pase a la base exterior, de pronto se ve mejor, pensaría. Obviamente yo sé que ustedes lo van a organizar más bonito, pero mire cómo le cambio el diseño. Ahora miren lo que voy a hacer. Voy a coger este, copiar, normal, copiar desde aquí o clic derecho, copiar o control C. Y ojo, me voy a parar en el área interna del gráfico, no en la externa, en la interna. Le voy a dar clic derecho, formato de línea de trazado y me voy a ir a la parte de relleno. Y le voy a decir que voy a utilizar un relleno con imagen o textura. Y ojo, donde dice fuente de la imagen, le voy a decir que me copie la que está en el portapapeles. Recuerden que cada vez que nosotros copiamos elementos en Windows, eso se almacena en un elemento que llama el portapapel. Le voy a dar portapapeles. Y ahí tenemos el pocito atrás, vea. ¿Qué hago? Como tiene todo el color, le voy a aplicar una transparencia para que se vuelva más real mi gráfico. Y ahí tenemos un gráfico personalizado. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven?
Bacano. Muy chévere. Claro, usted ya lo pueden personalizar ahí como a su gusto, ¿cierto? Ya cambia el gráfico, miren. Pues obviamente le podemos hacer muchas más mejoras, pero pues usted ya ahí cacharreando, lo van a poner mucho más bonito. Ahí está. Ese sería un gráfico, pues yo lo llamo avanzado porque pues mire todo lo que hicimos. Cambiamos el eje de una gráfica, eh, utilizamos pues el copiar y el pegar en las barras, utilizamos el fondo con una imagen, pero desde el portapapeles le aplicamos transparencia para que no se me viera en el color real, porque a veces en los colores de fondo me opacan lo externo, lo exterior. Entonces, por eso a veces toca reducirles como, como esa característica. Pero ahí está, ahí lo tenemos. ¿Listo? Y por último, aunque este lo volvemos a ver en avanzado, el gráfico de barras internas, muy parecido a esto que hicimos acá. Ustedes se dieron cuenta que cuando yo inserte este, hagámoslo con este, lo mismo. Cuando yo inserte este gráfico, ustedes se dieron cuenta que la barra, la última barra, que es el total, pues obviamente la barra más grande porque pues está totalizando cada mes de los 8 productos. Entonces realmente, eh, digámoslo que no se ve nada bien, no se ve nada bien de esta manera. Ah, bueno, vámonos para acá para que este se ve muy bacancito porque es más pequeñito, entonces no aborda tantas cosas. Acá insertemos, lo va a pasar exactamente lo mismo, miren. Tenemos una barra azul que es el total de las ventas de los 4 trimestres de cada uno de estos vendedores. Mire, es igualito. Entonces, claro, es una barra que va a verse superior a las demás, pero es que esta barra es la sumatoria de estas 4 pequeñitas. Entonces, es lógico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un gráfico de barra interna. Yo creo que ya lo han visto. Entonces voy a coger los totales. Mire que ahí le di clic y se seleccionó. Hago el mismo proceso que hice con los de los pozos. Cambiar tipo de gráfico y le digo que el total me lo coloque en el eje secundario. Mire como ya vemos el gráfico. Vemos que esa barra como que se monta encima de las otras. Y lo voy a dejar de barra porque por eso se llama gráfico de barra interna. No le voy a cambiar el tipo de gráfico. Aceptar. Entonces eso mire cómo se ve horrible. Aún así, estamos viendo que las barritas que son las ventas están más grandes que el mismo total. Eso es ilógico. ¿Cómo va a ser el total más pequeño que una barra de estas? Lo que pasa es que como está haciendo las dos dimensiones, los dos ejes, entonces voy a eliminar este a ver cómo nos va. Ahí sí cambió. Ahí mire que el comportamiento es sobre el eje total, que son los valores más grandes. Entonces ya las barritas de aquí no van a tener esa característica de que vayan a sobresalir el total. ¿Qué hago con esta barrita? Pues obviamente voy a hacer que abarque las 4 barras y que se vea y que se vean las del fondo. Entonces le doy clic derecho, bueno, vamos a personalizar este gráfico antes para que veamos algo. Antes de que hagan todo eso, es importante que personalicen el gráfico, porque si no, se vuelve más complejo personalizarlo luego. Entonces voy a personalizarlo de una vez. Voy a utilizar acá valores porque los voy a necesitar. Mire eso cómo queda. Parece como ahí como un revoltijo. Claro, como son valores tan grandes y las barras están, digamos, como tan apeñuscadas, tan juntas, pues los textos se ven así. Ahí es donde entra el cacharreo. Entonces voy a coger, por ejemplo, los valores de enero. Mire que le di clic, me seleccionó los valores de enero, me voy para inicio y mire que eso ya es jugar. Voy a decirle que me coloque el texto con este giro. Ahora cojo este y le hago lo mismo. ¿Cuál fue? Este. Ay, este de acá.
Ahora cojo este. Ahora cojo este. Muy bien. ¿Qué voy a hacer? Voy a minimizarle como tamaño a 7 negrita. A 7 negrita. Mire que eso es puro cacharreo. A 7 negrita. A 7 negrita. Se lo voy a bajar un poquitico más grande. Listo. Ya mire que no se vio ese sancocho ahí. Ahora sí, vuelvo y selecciono la barra azul, diseño de gráfico o herramientas de gráfico, cambiar tipo de gráfico y le digo que el total va en el eje secundario. Ahí ese sancocho otra vez sucede por el eje, voy a borrar este. Ahí ya se acomodaron. ¿Qué hago con la barra azul? Le doy clic derecho sobre la barra azul, dar formato a serie de datos. Lo primero que tengo que hacer en esta herramienta de opciones de serie es que voy a disminuir el ancho. ¿Para qué? Para que esa barra abarque las barras de adentro, o sea, las ventas. Mire cómo la voy a bajar hasta ahí la voy a dejar. Mire que ahí ya vemos que las barritas quedaron, pero llamaba gráfico de barras internas. Adentro están las que suman esto, adentro están las que suman esto, pero no se ven. Entonces me voy para aquí, para el tarrito de pintura y le digo que me le aplique un relleno sólido. Ya escojo el relleno que yo quiera y aplico la transparencia. Puede ser ahí. Y ahí tengo un gráfico de barras internas. Miren otro gráfico chévere. ¿Cómo lo vieron? Ahí está para interpretación de datos. Entonces miren que este ya se puede leer. Uf, todas estas 4 ventas fueron 171.000 euros, los cuales fueron del primer trimestre 25.000, 37.000. Mire, yo le estoy interpretando. Soy capaz de leer. Esto es un gráfico de barras internas. Dudas, preguntas, inquietudes. Y los demás, estos de negativos y esto, pues esto sí no lo alcanzamos a ver, pero en el avanzado lo explico. Este es otro muy chévere. Este es otro muy chévere. ¿Qué dudas, qué preguntas tienen? ¿Todo biencito? Listo. Entonces vamos a continuar en la guía con la herramienta consolidación de datos. Consiste en recopilar, agrupar y organizar los datos ubicados en distintas hojas de cálculo en una sola hoja principal o maestra, ya sea que pertenezca al mismo libro de Excel o a diferentes entre sí. Vamos a utilizar el archivo consolidación de datos. Entonces voy a abrir el archivo consolidación de datos. Ahí lo tenemos. Este es como para que ya lo cacharreen como ejercicio. Este es fácil. Entonces voy a mostrarles estas hojas que están nombradas con unos países. España, entonces están mostrando las unidades vendidas en todo un año de estos productos. México, Colombia, Chile y Argentina. Una multinacional. ¿Qué necesitamos? Le dicen a usted, vea, necesitamos consolidar la información de esas unidades vendidas en total, en todos los países y por mes. Entonces yo voy a crear una hoja nueva donde voy a hacer la consolidación. ¿Qué va a suceder y qué quiero que miremos? Por ejemplo, miremos España. España maneja el producto 23.
pues no lo vende muy cotidianamente, pero lo utiliza. Si nosotros nos vamos a los otros países, nosotros vemos que ese producto no lo tiene México, ni Colombia, ni Chile, ni Argentina. Y Colombia también maneja el producto 20 y 21, que tampoco lo tiene México, que tampoco lo tiene Chile, que tampoco lo tiene España, que tampoco lo tiene Argentina. Entonces miren que es indiferente. ¿Y eso por qué sucede? Pues por el tipo de población, por la región, bueno, uno que sabe, y es que eso lo sabemos. En todos los países del mundo hay ciertos productos que en unos se consigue, en otros no, en otros ni saben que existe. Entonces acá necesitamos consolidar toda esa información. Entonces creo una hoja nueva y nos vamos a consolidarla. ¿Dónde está la herramienta? Está en la cinta de datos. Y por acá, en herramientas de datos, que estas son las que hemos visto, texto en columnas, validación de datos, por acá está chiquitica, consolidar. Mírenla por acá. Consolidar. Ahí está. Le doy un clic y se abre esta ventana. Entonces ella me dice, yo le voy a consolidar. ¿Usted qué quiere hacer? Sumatoria, recuentos, promedios. En este caso quiero sumar todas las unidades que se vendieron de cada país. Pero vamos, antes de que la ejecutemos, vamos a hacer una prueba. Producto 1, enero 46. México se vendió lo mismo, 25. Ahí llevamos 71. Colombia, 48. 139. 45, 139, 184. Y Argentina, 37, 201. ¿Sí? Listo. Eso nos tiene que dar del producto 1 en enero. No sé si me equivoqué, 201, 211. 11. 211, creo que eso, 201. Bueno, pero ya sabemos más o menos lo que nos, y eso va a ser con cada valor en cada mes referente al producto. Él no me puede ir a sumar las cantidades del producto 1 con lo que se vendió del producto 7. No, tiene que ser el equivalente. Entonces vamos a hacer esa consolidación. Entonces nos volvemos, nos ubicamos en una hoja nueva, datos, consolidar. Y le vamos a decir que nos sume. ¿Qué son las referencias? Las referencias son los lugares donde está la información que voy a consolidar. Entonces me ubico ahí y me voy a la primera hoja de cálculo. Y selecciono tanto los encabezados como los valores. ¿Por qué es necesario seleccionar los encabezados? Porque si no, a usted le va a traer valores, pero usted no va a saber de qué producto ni de qué mes. Entonces le digo agregar. Agrégueme esta referencia. Ahora me voy para la otra. México. Mire que México no tiene una línea como o sea que España tenía más productos. Entonces se la quito a México. No va hasta la fila 20, sino 19. O usted borra como usted mejor le parezca y vuelve y selecciona. Acá estoy en México. Y agrega, no se les olvide agregar. Pasémonos a Colombia. Colombia tiene dos más, va hasta la fila 21. La voy a cambiar acá que me queda más fácil. Y agregar. Me voy para Chile. Chile tiene lo mismo, agregar. Por eso lo bueno cuando ustedes tienen posicionada la información en los mismos lugares, pero no es obligatorio. Usted podría tener esta hoja más acá, más abajo, entonces usted le hace la nueva selección. Y Argentina tiene dos menos hasta la 19 y agregar. Ya agregué las 5 hojas en común. España, México, Colombia, Chile. Ahora él le pregunta, ¿usted quiere utilizar rótulos en la fila superior? Claro, los meses. ¿Usted quiere utilizar rótulos en la columna izquierda? Claro, los nombres de los productos. Ahí es donde le digo que si yo no selecciono eso, no me va a devolver nada. Y por ahora vamos a hacerlo sin seleccionar este, para que ahorita en el otro ejemplo lo hagamos seleccionando ese. Aceptar. Entonces me trajo en la hoja nueva
Este era el consolidado 1 con 1. Ahí está, vea, producto enero 1, 201, si estábamos bien. Me consolidó todo. Aún así, aquellos productos que algunos países lo tenían y otros no, pero los consolida. Ahí me consolidó todo, miren. Entonces yo ya tengo la consolidación de todos esos valores de esas unidades vendidas en los diferentes meses y en los diferentes países. Me consolidó. Ahora miren lo que quiero hacer. Vamos a hacerlo con este ejemplo porque pues es el más rápido. 201 del producto 1. Digamos que se tiene que hacer una corrección en Colombia. Del producto 1 no fueron 48, sino 68. O sea que subieron 20 unidades más. Le doy Enter y cuando me voy a la consolidación, siguió el dato normal, 201. O sea que se quedaron esas 20 unidades perdidas. ¿Por qué? Pues ya ustedes se pueden dar cuenta cuál fue lo que pasó. Voy a hacer una hoja nueva con 2 y vamos a volver a consolidar. Datos, consolidación, examinar. Eso es cuando va a llamar otra hoja. Acá referencia, España, y entonces empiezo a llamarlas nuevamente. México, Colombia, Chile y Argentina. Listo. Usar rótulos sí y sí. Y ojo, en el anterior yo no seleccioné esto. En este sí lo vamos a hacer, crear vínculos. Aceptar. Entonces, obviamente me cargaron ya las 221 porque es la nueva, pero vamos a volver a hacer el ejemplo. Antes de explicarles esto. En México no se vendieron 25, se vendieron 35. ¿Eso qué quiere decir? Que subieron 10 unidades más, o sea, 231. Me voy para este, nada pasó, y voy para este y actualizó. Entonces miren que hay que saber cuándo no necesito crear vínculo y cuándo lo debo hacer. Cuando yo creo vínculo, ustedes de una miren la diferencia de esta hoja. Miren normalita con esta. Miren lo que pasó a la izquierda. Se crearon unos esquemas, como unos más, entre cada valor. Y miren los saltos de fila que hay. Ya no están acá en orden, como los vemos aquí, sino que ya están como salteados. ¿Eso a qué se debe? Pónganle cuidado. Si yo le doy a este más del producto 1, él se va a desplegar por la parte superior. Miremos. Muy bien. Se desplegó en la parte superior. Entonces, si yo me paro aquí, me doy cuenta que estas 35 unidades corresponden a México. Eso fue lo que se consolidó. 46 de España, 68 de Colombia, Chile 45 y 37 de Argentina. Todo esto obviamente me suma 231. Ahí están. Entonces, él me muestra de dónde salen esos valores y a qué lugar corresponden. Eso es lo que hace el esquema y eso es lo que hace vincular. Si yo mirara, por ejemplo, el producto 23, mire que el producto 23 solamente existe en España. Entonces, por eso solamente me consolida un solo dato para él. Miremos el 20, que es de Colombia. Nomás me está consolidando. Miremos el 14. Está casi en los 4 países. 1, 2, 3 y son 5. Entonces hay alguno que no está. Argentina, Chile, Colombia. No, sí están. México, España y México. Pero habrá uno que de pronto, miren este 2. Chile y Colombia no más. Producto que solamente se manejan los 2 países. Esto es un consolidado. Ahí lo tienen. ¿Qué preguntas, qué dudas tienen? Otra herramienta interesante.
¿Si la habían utilizado o no la habían utilizado? Edwin, ¿usted la había utilizado o no? Muy buena, profe. No, el consolidado no. No lo había usado. Muy bueno. Perfecto, muy bien. Sigamos por acá. Funciones de bases de datos son las que me permiten la creación, modificación y depuración de los datos dentro de una matriz en Excel. Esto mediante operaciones matemáticas que se cumplen de manera automática, según las especificaciones del usuario y la sintaxis de cada función. En total son 12 funciones. B de promedio, B de contar, entonces ahí está la explicación de cada una. Vamos a trabajar con el archivo funciones de bases de datos. Funciones de bases de datos. Bueno. Entonces tenemos una basecita de datos y mire lo que me están diciendo. ¿Cuántas ventas realizó Javier? Extraiga el valor de la compra realizada por María Eugenia, Urión, yo no sé qué. Uy, eso quedaría mal, yo creo que eso quedó mal. María Eugenia Urión, venga, miremos a ver si María Eugenia existe. Sí, es que eso tiene un nombre rarísimo, María Eugenia Urión Navarreta Nextexea. Bueno, en el mes de marzo, ¿cuál fue la mayor comisión de venta pagada? ¿Cuál fue la venta más pequeña? Entonces miren que si nosotros hacemos un análisis de eso, eso nos podría llevar a pensar también que podríamos utilizar, por ejemplo aquí, ¿cuántas ventas realizó Javier? El contar puntos sí. Extraiga el valor de la compra realizada en el mes de marzo. Bueno, de pronto no tenemos una matemática o estadística. ¿Cuál fue la mayor comisión? Un máximo, un max. ¿Cuál fue la venta más pequeña? Un min. ¿Cuál fue el promedio de venta del mes de febrero? Un promedio punto sí. Pero existen unas funciones que se llaman funciones de bases de datos, que lo que nos permiten es obtener también esa información de forma más puntual a través de unos argumentos o criterios y a veces nos ahorran tiempo frente a esas funciones que inicialmente nosotros vimos. Yo creo que fue Edwin el quien en algún momento me preguntó algo, yo le decía, existen unas funciones de bases de datos que cuando las veamos, de pronto le van a ser más fácil que utilizar esa combinación del contar puntos y punto conjunto más otro contar puntos y. Entonces son estas. Para utilizar las funciones de bases de datos se necesitan utilizar, así como en los filtros avanzados, los títulos y los criterios. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuántas ventas realizó Javier? Entonces yo necesito, obviamente, al vendedor, el encabezado vendedor. Entonces yo lo traigo por acá. Traigámoslo por aquí que no se quede tan grande acá. Porque como esto está combinado, o quitémosle la combinación a esto de acá, a ver. Eso, por acá. Vendedor. Necesito el título vendedor. Listo. ¿Cuál es el criterio? Javier. Javier. Ahora sí, voy a ver cuánto vendió Javier. Les voy a llamar la función de base de datos. Es BD. Recuerden que siempre van a empezar con BD. Y como necesito saber cuántas, entonces yo le voy a decir, o más bien ustedes díganme en cuál pensarían que me podría servir. ¿Contar o contara? ¿Cuántas ventas realizó Javier? ¿Contar o contara? Contara no es el que se utiliza. Contara, miremos a ver.
Cuenta el número de celdas que no están en blanco en el campo, columna, de los registros de las bases de datos que cumplen las condiciones especificadas. Pareciera. Ahora miremos este. B de contar. Cuenta las celdas que contienen números. Y muy bien, este no me podría servir porque acá no hay números. ¿Sí ven? Entonces, en este caso, contara. Mire que nosotros vimos contara solito como función estadística. Acá la estamos viendo como función de bases de datos. Base de datos. Entonces selecciono la base de datos. Nombre del campo. ¿Cuál es el nombre del campo donde voy a hacer el criterio? El nombre del campo, pues el vendedor. Mire que ahí selecciono el encabezado. ¿Y cuáles son los criterios? Ah, pues los criterios es esto. Recuerden que así como en el avanzado utilizábamos los encabezados, aquí toca lo mismo. Voy a cerrar y le voy a dar enter. Y me dice que Javier tuvo 9 ventas. Si yo aplicara eso, usted dice, no, yo no me voy a complicar la vida. Yo aplico un filtro, muéstrame lo de Javier y véalo ahí, 9 y ya. Lo que pasa es que en muchas ocasiones a nosotros no nos va a servir la herramienta como filtro y más cuando necesitamos presentar un informe, donde necesitamos de pronto hacer evidencias o porque ya no pasamos de solamente utilizar un filtro, sino que ya pasamos a un nivel donde tenemos que hacer combinaciones. Entonces ya el filtro no me va a servir, me toca hacerlo con función. Ya conocen la función. Mire que ya fui capaz con la función de obtener un resultado. Si yo lo hubiera hecho con contar puntos sí, también me hubiera servido, mire, contar puntos sí, rango y hasta de pronto un poco más fácil. Criterio, Javier. Miren, igual. Pero ahora se van a dar cuenta porque aparecen estas funciones BD. Entonces miren cómo yo pude resolver ese ejercicio de 3 maneras. Profe, Señor. lo que veo en esa función de bases de datos es que no se seleccionan los rangos, ¿cierto? Solamente como la variable. No se seleccionan los... Exacto, sí, aquí usted ya no es, váyase a este rango, no, ahí se selecciona toda la matriz y se tienen en cuenta son los elementos donde él tiene que puntualizar su sumatoria, su promedio. Mire que él utilizó solamente fue el encabezado. Tengo que venir acá y tengo que hacer tal cosa. ¿Bajo qué? Unos criterios o unas condiciones que usted establece también. Correcto. Ahí usted ya es, digamos lo que aquí uno es más abierto, porque mire que el rango ya no es específico. Es acá en vendedor, como sucedió en contar, sí. Mire que acá fue específico. No, acá fue general. Es la base de datos. Vaya y busquen esa base de datos, puntualmente este criterio, en esta columna. ¿Listo? Entonces, a ver, extraiga el valor de la compra realizada por María Eugenia, yo no sé qué, en el mes de marzo. Entonces, vamos a volver a utilizar. Aquí, ¿qué necesitaríamos? Extraiga el valor de la compra realizada por María Eugenia Tales en el mes de marzo. ¿Qué necesitamos? Extraiga el valor de la compra realizada por María Eugenia. Pues el valor pues suma El valor. En marzo. Podría ser, ¿cierto? Como la suma. Pero ¿qué necesitamos como criterios? Compras marzo y pues compras marzo y María Eugenia. Y vendedor. Muy bien. Se supone que eso es lo que vamos a necesitar. Vendedor, pues la señora aquella, María Eugenia. Entonces yo la voy a copiar de por acá porque está como duro escribirlo. Y compra. ¿Qué debo colocarle en compra? Nada. Como que nada, ¿cierto? Y vamos a ver. Y vamos a ver si ella solamente compró ahí. Pareciera que sí.
compró pues en los 3 meses, pero fue la única compra que realizó, porque no aparece más, y fue de 6.674. Y necesitamos saber cuánto fue lo que ella compró en ese mes. ¿Sí o no? Entonces vamos a tratar de resolverla. Vamos a mirar a ver. Función BD. Entonces yo observo qué funciones hay ahí. Contar, contar, ya sabemos que sirven. Desviaciones no. Extraer de una base de datos un único registro que coincide con las condiciones especificadas. Vamos a ver. Máximos, mínimos, ya sabemos. Producto, multiplicaciones. Promedio, promedio. Suma. Var, ¿qué será var? Calcula la varianza, no nos han hablado de varianza, calcula la varianza basándose en la población, esto ya es muy estadístico. Entonces, ¿cuál de todas esas sea como que cuadra con lo que de pronto necesitamos? Suma. Suma. Necesitamos saber la suma de las ventas realizadas o extraer la venta que hizo en marzo. Podría ser, si yo quisiera totalizar todas las ventas que se realizaron. En este caso, se parece más a extraer. Extrae de una base de datos un único registro. Extraiga el valor de la compra realizada por María Eugenia tal en el mes de marzo. Pues podría, miremos a ver esta. Pero en ese caso, porque hay un único registro. Muy buena deducción. Muy buena deducción. Un único. Entonces, si nosotros tuviéramos otra venta de María Eugenia por acá en el mes de marzo, ya tocaría mirar a ver qué pasa, pero muy buena deducción. Muy bien. Extrae de una base de datos un único registro. Entonces vamos a mirar. Base de datos. ¿Y ustedes piensan que el encabezado es verdad o es mentira? No, está malo. Está malo. ¿Qué debe ser? Empresa. Correcto. Entonces miren que ahorita esto no nos va a dar. Y solamente por el encabezado. Muy bien. Entonces, ella no está como vendedora, ella está como empresa. Entonces, el encabezado que debo utilizar, empresa. ¿Este me servirá para algo? No. Para nada, eso no lo necesito. Yo no me necesito esto. Entonces, otra vez, de extraer, base de datos. Nuevamente selecciono la base de datos. Nombre del campo. ¿Qué nombre del campo necesito extraer? Compras marzo. Correcto, compras marzo. Y el criterio, esta persona, esta empresa. Miremos a ver. Se supone aquí que son 6.674 porque no la veo más. No la veo más. Sí. Vamos a ver si es verdad. Correcto. Muy bien. Pero muy bueno el comentario de Edwin con respecto a lo que hace la función B de extraer. Extrae un único registro de la base de datos. En este caso se dio por esa condición. Muy bien. ¿Cuál es la idea? Traten de cacharrearme estas de acá. Miren que son muy similares. Necesitamos el criterios y simplemente mire que la estructura siempre va a ser la misma. Base de datos, nombre del campo, criterio. Es muy importante tener claro cuál va a ser el criterio, cuál es el encabezado que voy a utilizar. ¿Sí? Para poder obtener pues el resultado que se busca. Esas son las basecitas de datos. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué dudas? Nada, profe, muy bueno. Ahí vimos casi dos herramientas y vimos unas funciones. ¿Listo? Entonces les deseo feliz día. No se les olvide, por favor, marcar la asistencia. Muy amables y feliz fin de semana y nos vemos el martes. Igualmente, profe, muchas gracias.